Muy bien. Y pues el texto que nos toca discutir el día de hoy es sobre las temporalidades purépechas, el tiempo en una comunidad purépecha. Y voy a compartir un PowerPoint en pantalla para presentar las ideas centrales. Aquí está, para que se vea completa. Muy bien. Bueno, pues para empezar traje esta bellísima artesanía de Michoacán. Estuve buscando fotos particularmente de los artesanos del pueblo que pues es el centro de este artículo, pero esta me apareció entre artesanías de Michoacán y pues sí la quise traer para compartir, a pesar de que cuando busqué fotos específicamente del pueblo de Sabina, hallaba más cestería y cuestiones como de tapetes y textiles de telar. El título del artículo es Historia y tiempo histórico en una comunidad purépecha, el más antes, el antes y el antes ahorita. El autor es Óscar Muñoz Morán, que es antropólogo, o sea que este no es un texto propiamente filosófico, pero sí tiene un punto filosófico importante que voy a resaltar en la presentación. El artículo es del 2009 y se nota mucho que es del 2009 en el sentido de que las temporalidades están pensadas para que las personas ancianas de 80 años o así, pues quizás todavía tengan recuerdos de antes de mediados del siglo XX, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero decir es que si el día de hoy, en el 2021, hiciéramos una revisión de estas temporalidades, probablemente habría que cambiar algunas cosas en el artículo. Y muy importante, pues está situado todo lo que nos va a contar el autor en este pueblo, Sabina, de la cabecera Nahuatzen de Michoacán, México. Y pues lo primero que hice fue buscar un mapa de dónde se encuentra este lugar, Sabina, para que alcanzaran a aparecer en el mapa la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara, pues lo tuve que alejar bastante, pero el pueblo se encuentra en donde está la letra E de Sabina, aquí en esta zona. Ahí está el pueblito y esta es la foto que aparece en Google Maps, aunque pues traje algunas otras para compartir con ustedes. El objetivo del artículo, nos dice el autor, es mostrar cómo se interpreta el acontecimiento histórico en una comunidad purépecha, donde acontecimiento no solamente es un hecho del pasado, sino que también se llama acontecimiento al significado que se le da a ese hecho en el presente. Y hay pues un par de advertencias para entender este artículo. La primera viene al principio y la segunda viene al final. Entonces, la primera es que el autor va a evitar determinar si lo que dicen los purépechas es verdad, si es cierto o no es cierto, ¿no? Eso no es parte de lo que va, digamos, a robar su atención. Y en una nota al pie dice esto y me pareció como muy pertinente resaltarlo, que de alguna manera, bueno, se deja que ellos hagan sus propias narrativas y que cuenten lo que para ellos es verdad y que no por eso solo va a ser válido de manera local para esa comunidad purépecha, sino que al contrario, o sea, él hace este estudio antropológico, pero cree que lo que encuentre allí puede ser válido para completar los conocimientos históricos de cualquier grupo cultural. Entonces dice, independientemente de lo que digan es verdad o no es verdad, esto aporta a el conocimiento de la historia de una manera más universal. Y la otra advertencia viene más bien en las conclusiones, pero sí la quería decir desde el principio, y es que nuestro autor está dando por hecho esta afirmación de White que dice, la forma en la que se cuenta el pasado
los medios específicos por los cuales se cuenta el pasado son esenciales para acercarse a su significado. O sea, la forma en la que se cuenta es esencial para acercarse al significado del pasado. Bueno, ahora ya voy entrando a las secciones intermedias del artículo. La primera es esta que se llama el concepto de historia, y pues ahí nos dice el autor que los purépechas definen un concepto propio de historia determinado por el espacio, muy importante, el lugar donde se cuentan las historias o donde ocurrieron esas historias que se cuentan, y el tiempo en que lo sustentan a través del testimonio. Y aquí pues quería resaltar esta parte de la importancia del testimonio porque se conecta con nuestras clases anteriores, con la que dedicamos al tiempo narrativo y a cómo este se conectaba con la historia de un grupo determinado, ¿no? Entonces aquí hay que decir que el autor es español, no sé si vieron que trabaja en el Museo de Asturias y está haciendo un análisis, digamos, de una población en México, pero el análisis es con herramientas europeas, francesas, ¿no? de Paul Ricoeur. Entonces, esta es una diferencia importante entre el artículo de los purépechas y el artículo de los aymaras que estaba en el curso del semestre pasado y que alguno de ustedes leyó por error, porque ese artículo sí está escrito por aymaras de Bolivia y, por ejemplo, tenía muchas faltas de ortografía. Yo estaba sorprendida y les dije a los alumnos así como, es que son personas que son bilingües, hablan español y su lengua aymara y pues claramente su conocimiento del español pues no incluye como las reglas ortográficas. Entonces fue interesante, ¿no? O sea, ver cómo lo contaban ellos desde su propia voz, y en este caso no los estamos escuchando a ellos, sino estamos escuchando a un antropólogo que nos transmite lo que estudió en esa población. Bueno, para que un acontecimiento merezca ser narrado en la historia de esta comunidad purépecha, debe existir una conjunción entre la historia colectiva y la individual. Tiene que haber como concordancia con que varias personas afirmen haber vivido los acontecimientos, y la importancia del acontecimiento dependerá del grado de repercusión en el pueblo, que haya marcado un antes y un después. Entonces, como ustedes ya leyeron, se definen 3 periodos históricos que se llaman el más antes, el antes y el antes ahorita. El más antes corresponde a aquellas cosas que vivieron los antepasados, y de antes al presente pues estaría dependiendo como de la edad de las personas que lo cuenten, estaría lo más cerca del más antes, pues sería lo que contarían los viejitos. Después estaría lo que cuentan los nuevos líderes, que nos dicen que están pues entre los 40 y los 50 años, y lo más cercano al presente pues es lo que cuentan los jóvenes, que son menores de 30 años. ¿Se acuerdan que hace un par de clases hicimos nosotros el ejercicio de qué se consideraba viejo, adulto o joven? Pues aquí la división es jóvenes, nuevos líderes y viejitos, y así con el diminutivo, digamos, es como ellos lo usan. Y me acordé mucho de que Daniela quería hacer su trabajo final sobre Laurita, porque pues aquí aparece también este término, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sí, es que aquí está muy chiquita la letra, está hasta arriba, pero lo que dice esta diapositiva es que las mujeres no parecen tener mucho protagonismo en como los sucesos históricos, y el autor trata de hacerles un poco de justicia en la parte como de las narrativas actuales, con una abuela hablando de su nieta, y yo también pues quise hacerles un poco de justicia trayendo estas 3 fotos de una artesana viejita, de una mujer purépecha que me parece que podría ser perfectamente una nueva líder, y de esta joven que
está vestida con el atuendo tradicional para una danza claramente mestiza. Ustedes saben que los caballos los trajeron los conquistadores españoles, entonces esto de los charros ya es una cosa que es muy mexicana, pero es absolutamente mestiza y posterior a la conquista, ¿no? Entonces, como bien se nos explica en este artículo, las tradiciones de los purépechas son católicas y son posteriores a la conquista, sobre todo estas danzas para las cuales se visten con los trajes tradicionales. Y bueno, este acomodo que yo hago es para dar forma a la línea del tiempo purépecha, según yo. Hice unos dibujos y con esto pues retomaríamos algunos puntos que ya hemos discutido en el curso. Y todos estos dibujitos que hice pues usan a una serpiente para representar formas del tiempo, ¿no? Estructuras o acomodos de tiempo en diferentes culturas. Entonces, como saben, pues hay culturas que tienen las más antiguas, esta forma del tiempo de la serpiente que se come la cola. Hay piedras anteriores a los romanos que tienen estas figuras. Y yo antes pensaba que los mayas podrían tener una estructura así, en el sentido de que hablan de ciclos, pero después pensé que más bien se parece a la estructura hegeliana de Auguste Comte o de los mayas, en el sentido de que sí se cumplen ciclos, como vemos aquí con estas serpientes, pero cada ciclo es distinto al anterior. O sea, sí se reconoce que hay como grandes eras y hay una transición, hay como un nuevo mundo, pero la era actual es distinta a la era anterior, ¿no? Entonces, hay ciclos, pero más bien es como una espiral, porque sí se va distinguiendo el ciclo anterior del posterior. Entonces, esta quizás representaría también el eterno retorno de Nietzsche. Después esta es la que yo quiero pensar que es la línea del tiempo pues que nos resulta más familiar, que es la línea temporal judío-cristiana, en donde nuestra vida empieza cuando nacemos. Esto es un intento de dibujo de bebé. Luego pues hay un niño, vamos creciendo, nos hacemos viejitos y morimos, ¿no? Y esta es la línea de una vida humana, es totalmente lineal. Y solemos pensar, y si no, pues ya al final de la clase ustedes me dicen si alguien lo visualiza de otra manera, pero solemos pensar que el pasado está del lado izquierdo y el futuro del lado derecho, ¿no? O sea, por cómo escribimos, por ejemplo, ¿no? O sea, como, sí, cerebralmente, pues parece que tenemos como ese acomodo lineal, el pasado, igual que cuando nos enseñan los números, ¿no? El 0 y los números negativos están hacia la izquierda y los números crecen hacia la derecha. Entonces, por eso pienso que así es como la línea que nos es familiar. Y comparando esta línea que nos es familiar con la línea purépecha, lo que me parece genial, esto es como lo que más me llama la atención del artículo, es que no hay un punto definido en la historia de los purépechas que siempre vaya a ser el más antes o el antes, porque esto se va a ir recorriendo conforme se vayan muriendo los viejitos y pues va a llegar un momento en que nadie haya vivido la etapa de la revolución y después quiero pensar pues dentro de muchas décadas pues ya no va a haber nadie vivo que le haya tocado la pandemia del COVID. Entonces, si se fijan, esta definición que hacen ellos de división del tiempo con respecto a quién lo cuenta, si los viejitos, los nuevos líderes o los jóvenes, hace que como la estructura histórica se vaya recorriendo, a menos que se inventen nuevas etapas, que eso era algo que estaba yo pensando. Por ejemplo, si seguimos llamando el más antes a la época de los apaches. Después llamamos el antes a lo que cuentan los viejitos y el ahorita a lo que cuentan todos los vivos más jóvenes, pues quizás el más ahorita
sería lo que está pasando, digamos, con la pandemia, que no está incluido en este artículo, ¿no? O sea, lo que está pasando en 2021 ya sería el más antes, más ahorita que lo que estaba en el artículo. Pero bueno, espero ser clara como con este diagrama y con lo interesante que es que los tiempos se vayan recorriendo junto con la población que está viva. Y por eso estaba en este orden esta foto compuesta que traje para compartir con ustedes. Están como los más viejitos más cerca del pasado y los más jóvenes más cerca del ahorita. Bien. Bueno, entonces ahora pues me voy a quedar con este diagrama un buen ratito para leer mis notas sobre el más antes, el antes y el antes ahorita. Como saben, pues lo que define la ruptura entre estas etapas son acontecimientos articulados en torno a momentos críticos, son momentos críticos, ¿no? Entonces, digamos que antes del más antes están el tiempo de los apaches y el más antes va a terminar cuando llega la civilización cristiana. Entonces voy a ahondar un poquito en esta cuestión. El tiempo de los apaches, pues nos dicen que es un tiempo en donde todos eran muy brutos, eran salvajes, vivían en el cerro, en donde, por cierto, está el diablo. Y las almas de esos apaches, que como murieron en los cerros, pues siguen allí y son almas en pena, porque no fueron enterrados en el panteón de manera cristiana. Y bueno, cuentan cosas como que se comían entre ellos y comían víboras. Y ya cuando se termina el más antes, que es cuando llega la civilización cristiana, pues se dice que ya surge la normatividad católica, las costumbres que en purépecha se llaman el pindecua, llega el castellano y gracias a eso se pueden recuperar bueno, más bien se establecen las danzas y las fiestas que los frailes utilizaron para bajar a los apaches de los cerros hacia el pueblo, ¿no? Y por ejemplo, como todas las personas que están vivas, incluidos los viejitos, vieron que la iglesia estaba ahí desde que nacieron, entonces dicen que la iglesia y la capilla han estado ahí desde siempre. Y esto sí lo quería como resaltar con ustedes en clase, porque es muy bonito el uso del término desde siempre. O sea, desde siempre es desde que yo nací. No hay así como esta necesidad de estar determinando años o siglos anteriores, ¿no? Es así como está ahí desde que yo nací y eso es siempre, siempre desde que yo nací, ¿no? Las fuentes más importantes para saber qué ocurrió en el más antes, pues son las narrativas que hicieron los papás y los abuelos y que todavía las personas más viejas pues pueden compartir porque los escucharon. También hay un mito de lo que ocurre en el cerro, que hay un perro negro con fuego en los ojos. Y no sé tampoco si hayan visto esta nota al pie, pero justamente el autor dice que hay una diferencia entre mito y entre historias compiladas que pretenden ser verdad. Entonces, aquí es en donde vemos la importancia de la advertencia número 1, es decir, lo que cuenten las personas y lo que dicen de los cerros, el autor no va a cuestionar si son, pues, verdaderos o falsos, o si son verídicos, ¿no? O sea, si sí sucedió que la gente vio a este perro con fuego en los ojos. O sea, simplemente, como dice el artículo, si lo cuenta un viejo, en la comunidad purépecha se da por verídico. O sea, si se fijan, hay un presupuesto de honestidad muy grande. O sea, no se pone en cuestión lo que está contando el viejo y no se vale interrumpirlo. O sea, estaría así como súper mal visto decir, no fue en este pueblo vecino, fue en este otro pueblo vecino. O sea, eso no se puede hacer. Si el viejo está contando una historia, los demás se callan y lo que dice el viejo es verdad.
Entonces, bueno, pues todo esto me parece muy interesante y pues me parece que eso es todo lo que tengo anotado sobre el más antes. Un detalle que sí es importante resaltar es que el lugar en donde ocurren las cosas, pues como que queda unido a la narración del acontecimiento temporal, o sea, es espacio temporal, ¿no? Nos dicen qué ocurrió y dónde ocurrió. Y las historias que se cuentan en los pueblos aledaños de la meseta purépecha también van complementando la historia porque hay como coincidencias de tradiciones y de normas y es como muy importante que en ese lugar es en donde se reconoce que ha ocurrido la historia purépecha. Respecto al más antes, nos dice el autor que sí hay algunos documentos y respecto al antes ya no va a haber documentos, van a ser puras narraciones. Entonces, ahora sí paso a la descripción breve de qué consiste este tiempo histórico llamado el antes. Este tiempo histórico empieza con la revolución con minúscula, porque no coincide con la revolución que todos estudiamos que ocurrió en 1910 y que pues tiene ciertos líderes y ciertas características. Aquí la revolución con minúscula es una etapa de actos inhumanos en los que había muchas violaciones a las mujeres y había como mucho caos y por eso tuvieron que huir los purépechas a los cerros, a pesar de que los cerros pues son reconocidamente lugares inhóspitos y donde ocurren cosas raras y hay luces inexplicables, pero tuvieron que huir ahí porque pues pasaban como estos sucesos atroces y bueno, eso sí coincide, ¿no? Con lo que se cuenta que pasaba en algunos momentos de la revolución. Entonces, bueno, el chiste es que se tuvieron que ir a los cerros y fue un momento como de mucho sufrimiento y después ya vino una etapa mucho mejor, con más orden, en donde se dio pues el cultivo del maíz, donde se empezaron a hacer estos atuendos típicos que veíamos en las fotos, y donde ocurrió otro acontecimiento, que es que un fuereño se estaba adueñando de las cosas y gracias a que aprendieron a hablar el castellano, los pobladores de Sevilla pudieron recuperar sus tierras. Respecto a esto, les quería comentar que me recordó mucho a algo que ocurría en la península de Baja California cuando yo estudié mi licenciatura allá. Y es que se quería construir una cadena de puertos para los yates de estadounidenses que bajan para hacer turismo en Los Cabos, pero necesitan hacer paradas a lo largo de la península, que se recorre en 24 horas si vas en un autobús a 100 kilómetros por hora. Y lo digo porque yo creo que a veces los que nacimos en el Distrito Federal no tenemos como la noción del tamaño tan largo de la península, ¿no? Bueno, entonces les digo, son 24 horas de autobús, un viaje de Tijuana a La Paz. Y bueno, pues los yates tienen que hacer paradas y el punto al que quiero llegar es que estaban adquiriendo tierras que pagaban algunos estadounidenses, pero como tenía, o sea, era muchísimo más fácil la tramitología si lo compraba un mexicano, pues tenían un par de prestanombres que eran dueños de muchísimos terrenos en la península. Y finalmente, pues yo decía que esto era como lo que se comenta de los tlaxcaltecas, ¿no? Que ya hartos de los aztecas se unen a los españoles. Y aquí igual, o sea, realmente los mexicanos son los que se unen a los estadounidenses en contra de los propios mexicanos que eran pobladores originarios. Y el símil sería que estas personas que antes eran dueños de los terrenos, pues aprendieran el lenguaje como de los abogados o incluso que aprendieran inglés, que pues todos estos puertos de los yates y todo pues están para que lo usen personas en inglés y pudieran recuperar sus territorios, ¿no?
Bueno, eso nada más para decirles que pues me acordé de esta otra injusticia, y aquí afortunadamente en la historia purépecha se cuenta que hubo una injusticia, que había un fuereño que se estaba adueñando de sus tierras y que gracias a que aprendieron castellano pudieron recuperarlas, ¿no? Entonces es una historia de emancipación que está allí en la narrativa de los purépechas. Y bueno, pues sí, continuando en las características del antes, está constituido por lo que se ha vivido y por lo que los vivos cuentan. Muy bien. Sí, es que estaba aquí esto de que no se interrumpen cuando se están contando las historias. Y también en esta parte nos cuenta el autor que los comuneros narran, por ejemplo, cuando hicieron los caminos. Voy a poner un poco el silencio porque... Ya, perdón, es que justo estaba un ruido muy fuerte de ambulancia. Bueno, los comuneros narran cuando hicieron los caminos, y las narrativas se suelen hacer en primera persona, como yo me acuerdo, esto hicimos, y eso, o sea, el hecho de que lo esté asegurando y el hecho de que lo haya vivido se toma como un testimonio de mucho valor. Y bueno, pues en esta época, digamos, en la que ya se acabó el caos y llegaron las buenas costumbres, el orden, los trajes típicos, pues se dice que fue como una época de mucho progreso, en la que se respetaba mucho a los viejos y demás. En cambio, ahorita ya no se respeta tanto a los viejos. El antes ahorita se refiere a los cambios sufridos en las últimas 3 o 4 décadas, en donde han desaparecido las buenas costumbres. Aquí es en donde viene la historia de una abuela que dice que como las niñas ya van a la escuela, pues ahora quieren dinero y que no les bastan 3 o 4 pesos, que dice que no les alcanzan, y que la abuela le ofrece una naranja o una lima a su nieta, y la lima no, la nieta le dice que no, que solamente quiere dinero, que no quiere fruta, ¿no? Entonces, esto como para hacer notar cómo han cambiado los valores, cómo han cambiado las condiciones de higiene, hay más construcción, o sea, sí se reconoce como que hay mayor civilización, pero en detrimento de ciertas costumbres que eran como más ordenadas antes. Estas narraciones se hacen en presente continuo, y el autor nos confiesa que las personas no utilizan esta temporalidad. O sea, sí hablan del más antes y sí hablan del antes, y esas son sus aseveraciones con sus propias palabras, pero el autor le agregó el ahorita a las narraciones que eran contadas en presente continuo para distinguirlas de aquellas que eran como anteriores y hacer patente que estas son pues las que están ocurriendo en el presente. Y pues, ¿qué estaba pasando en el presente del 2009? Que había conflictos, terratenientes, familias divididas, división política, y que todos los vivos pues son protagonistas de todos esos sucesos. Entonces, justo aquí había notado esta pregunta que ya les adelanté, que si ustedes creen que habría una etapa adicional más a la derecha que podría llamarse el más ahorita, ¿no? Porque finalmente, por lo menos para nosotros, la pandemia sí marcó, yo creo, un antes y un después, y es probable que si hubo pues varios decesos en esa comunidad, me gustaría mucho buscar en INEGI cómo la pasaron, pues es muy probable que este acontecimiento marque un antes y un después, y que pues pudiéramos hablar de un más ahorita. Bien, pues ya vamos llegando a las conclusiones. Antes de pasar a las conclusiones, quise incluir esta foto de este artesano, que sí es de los que me aparecían, que están justamente en ese pueblo de Sevina, y que pues perfectamente podría ser alguno de los viejos que contara alguna historia mientras los demás callan y escuchan después de comer. Las conclusiones.
En Sabina, los géneros históricos que acabamos de ver, estos 3 géneros históricos, son la interrelación entre estructuras de la comunidad y acontecimientos a los que se les da significado. Las estructuras son el espacio, el tiempo, las relaciones de poder, las danzas y las fiestas. Y los acontecimientos son sucesos que tienen un inicio y un final, pero que permanecen en el tiempo y que no solamente ayudan a recordar su contenido, sino que confirman la existencia del pasado. Este es el segundo punto filosófico. El primer punto filosófico es que se utiliza a Ricoeur, que aunque sabemos que es antropólogo, también es filósofo y digamos, lo habíamos estudiado en nuestro curso, ¿no? Entonces ese era como el primer punto más filosófico que quería hacerles notar. Y el segundo es este que está aquí en las conclusiones, que es ontología de la historia. Les voy a resaltar ahorita al final, en la última diapositiva, donde veo yo esta ontología del pasado, ¿no? Les quise traer esta foto para compartir de la danza de moros, que es un ejemplo que se pone en el artículo para demostrar cómo estas danzas que se repiten cada año pueden ser interpretadas de 2 maneras. Un autor dice que es la repetición y la repetición y la repetición lo que va generando como el acto histórico, pero el autor no está tan de acuerdo con esa interpretación y nos dice que los jóvenes que están danzando esta vez no es que estén remembrando todo lo demás, sino que simplemente lo viven, lo traen al presente y que saben que su origen es en el más antes. Este es el ejemplo que pone en las conclusiones. Mencionaba 2 danzas, la de moros y la de negros. Entonces encontré esta foto que es de la danza de moros y si ven aquí está bordado en lentejuelas, bordada en lentejuelas la imagen de la Virgen de Guadalupe, y aquí al fondo pues están en la capilla, están en la iglesia, está la cruz. Entonces vemos, como decíamos, que son festividades completamente permeadas por el catolicismo, ¿no? El cristiano. La danza de moros representa el catolicismo, la fundación del pueblo y el momento previo de los apaches, porque si existe la fundación del pueblo, pues existe el antes, que es de los apaches, y ya a partir de la fundación del pueblo se acaba esa etapa de los apaches. Las danzas son una tradición que confirman la existencia del periodo histórico en el que se crearon. Entonces, allí está la afirmación ontológica. Sabemos que existe el pasado porque existe la danza y tenemos que afirmar que hay un momento en el que se originó y con eso damos existencia en esa cultura a esa etapa del pasado. En concreto, aquí estamos hablando del momento crítico en el que se termina la época de los apaches porque se funda el pueblo y llegan las normas católicas, ¿no? Entonces, ese pasado existe porque es el origen de la danza que está en el presente y esta es la afirmación ontológica. Entonces, ese es pues el PowerPoint que preparé para el día de hoy. Vamos a pasar a un momento de dudas, de comentarios. No sé si con lo que presenté pues quisieran hacer alguna observación. Yo nada más así también como comentario leyendo esta imagen de los apaches, o sea, me parece que es lo que los españoles contaban de las personas que encontraron viviendo aquí cuando llegaron, ¿no? Así de, se comen entre ellos, o sea, es como una narrativa de los frailes. Esa fue como un poco mi impresión de la descripción de los apaches, que además no son apaches ¿no? O sea, yo ya estoy cayendo en el prejuicio asqueroso de decir qué es verdad y qué no es verdad. El antropólogo fue muy cuidadoso en no hacer eso, ¿no? Pero yo, digamos, ya cayendo en el presentismo de qué pensamos en la Ciudad de México, qué es verdad y qué no es verdad de nuestra historia,
pues diría, no son apaches, y parece ser como lo que les contaron los frailes y se quedó allí como en la narrativa y en el colectivo purépecha, en el imaginario colectivo purépecha. Bueno, ya con esto yo me voy a callar. Les quiero preguntar si quieren que deje la grabación corriendo para que queden grabados sus comentarios en el video. Sí, dice Julio que sí. Y dice Samuel que no. ¿Alguien más que desempate? ¿Quién sí, quién no? Levanten la mano los que sí, así en la cámara, los que tienen la cámara prendida. Julio y Marco si quieren. Y quieren, hagan así los que quieren que apague ya la grabación. Ya, Samuel, perdiste porque hubo muchas abstinencias. Bueno, pues adelante. Tienen ustedes la palabra. No sé qué quieran comentar, qué les pareció el texto, si mi presentación les sugirió algo. Adelante, Flora Alicia. Bueno, pues, sí se escucha, ¿verdad? Sí. La verdad es que a mí me pareció como bastante, pues, de inicio interesante ver esa otra perspectiva acerca de cómo se construye el tiempo, pero la verdad es que mi pregunta sería, en realidad, ¿qué tanto podríamos entender esto como un ejemplo del tiempo sociológico? Sobre todo en el sentido de, por ejemplo, lo que usted nos decía acerca de la relación que tienen las mujeres. En un texto de Hertz que se llama La muerte y la mano derecha, que es también antropólogo, hablaba justamente de algunas sociedades que son a veces nombradas como tribales, de esta manera en la que las actividades son todavía de alguna manera repartidas en términos de la edad, del género, y pues de alguna manera siento que hay ahí como un espejito en esta idea que dice él, las mujeres, lo que usted nos decía, ¿no? A veces no se les hace la suficiente justicia a las mujeres en términos históricos, pero cuando hablamos del ahorita, del antes y del antes ahorita, es cuando nos dice el autor, es cuando empieza como a hacerse más evidente la participación de la mujer, y por supuesto también pensando en el hecho de que las mujeres en esta construcción de los tiempos sociales generalmente se les relaciona su vida con el tiempo fértil, ¿no? Entonces, también por eso las que dan vida, es la que da vida, la que va a renovar a la comunidad, la que va a dar el nuevo fruto, pero llega un momento en el que pues no es en realidad ella la que va a pasar a la historia, sino el fruto, ¿no? Porque para eso están construidas en ciertos aspectos las mujeres. Entonces, pues no sé, yo en realidad, esa era como mi duda. ¿Hasta qué punto es una nueva manera de hacer tiempo, o hasta qué punto podríamos entenderlo como un ejemplo del tiempo sociológico, lo que nos está aquí presentando en la lectura, ¿no? Sería esa la duda. Gracias. Muchas gracias, Flora Lucía, por la pregunta. Pues sí, yo pienso que es un ejemplo de tiempo sociológico siempre que encontramos una sociedad y una construcción del tiempo. Pero sí me parece que queda fuera de la narrativa progresista de Norbert Elias, ¿no? En donde hablaba como de que primero había unas nociones muy cercanas a la cosecha del campo, ¿no? Y que solo se regían como por las estaciones del año, si había lluvia, si no había lluvia, y que después pues ya vienen como los conceptos científicos de Galileo y Newton, y que ahora pues el super espacio-tiempo de Einstein, ¿no? Y esa narración muy lineal de Norbert Elias, según yo, no le hace justicia a una diversidad enorme de tiempos, todos sociológicos, ¿no? De diferentes culturas, que no encajan en esa escalerita que él pues dibuja en sus libros. Pero sí es un concepto sociológico que se hereda por educación, ¿no? Que eso sí lo dice también Norbert Elias y con eso estoy de acuerdo. O sea, cualquier persona nace dentro de una familia que le transmite una educación de cómo entender la temporalidad, y las familias purépechas pues transmiten esta manera de entender el más antes y el antes, ¿no? Y de cómo escuchar las narraciones. Está levantando la mano Julio y creo que por ahí había otra mano levantada. Adelante, Julio. Bueno, a mí me gustó el texto y me llamó la atención que, o sea, como la concepción del tiempo que tienen los purépechas, o al menos de esa comunidad en específico,
se me hizo como más parecida bueno, al concepto de duración en Berzón, en el sentido de que aparece como un tiempo que no, o sea, que no está como dividido en presente, pasado y futuro, sino como que sigue de continuo, ¿no? Como con los términos antes o más antes. O sea, como que es la noción de que al final de cuentas siempre hay como una continuidad, o sea, no, que no rompe así como de que, ay, pero eso ya pasó y ya como quedó olvidado, sino como que sí hay esta idea de que de alguna manera como que las cosas se arrastran, ¿no? Pues no sé, a mí se me hizo como similar. La idea de que cuando se trae al presente un recuerdo es muy fenomenológica y existencialista, o sea, como el presente contiene el pasado, eso tienes razón, Julio, que estaba en este artículo de los purépechas. Y otra cuestión, pues sí es cierto que es como más cualitativo, o sea, si bien se marcan allí como ciertos siglos, pareciera menos importante, ¿no? Como esta parte matemática, es más bien así como pues lo que cuentan los viejos y es más, la división es más cualitativa y no tan cuantitativa. Ray, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Pues a mí me hizo pensar en la relevancia de lo que entendemos por registros. O sea, me acordé de esta idea de que la historia empieza cuando empieza la escritura. Entonces, un poco pensando en esto de que las danzas son una especie de testimonio o bueno, de manifestación de que existió un pasado en donde se originaron esas danzas, pues justamente eso te habla de que realmente lo que te da una pauta para pensar lo que fue y lo que es ahorita, pues muchas veces son en realidad pues usos y costumbres, ¿no? Entonces, en el caso de la línea que nos mostraste de los purépechas, creo que es muy ilustrativo ahí pensar cómo esta línea tiene límites muy marcados, en tanto no es una línea que se plantea para acumular cosas, porque siento que la línea cronológica tradicional es como tenemos que estar marcando todo el tiempo registros de lo que ha estado sucediendo y los vamos a ir acumulando y acumulando y de alguna manera eso nos ayuda a algo o nos ayuda a alcanzar ciertas cosas en particular, ¿no? Y es como que la idea principal de por qué ven eso es como el canon. Pero justamente pensar esta línea donde hay límites muy definidos en cuanto a los conocimientos individuales de las personas que viven en una sociedad, pues sí te hace pensar qué tanto te definen todo el cúmulo de información que de repente sientes que tienes que aprender, ¿no? Y que tienes que estar como al día con todo el devenir histórico de la humanidad, cuando pues hay otra alternativa, ¿no? Y son justamente estas alternativas de comunidades y son como, pues sí, alternativas que igual y podrían tener sus ciertos relatos, eh, pues como mitos o como que no son mitos, pero ahí están, ¿no? Y eso ya abre la puerta a pensar una forma diferente de entender pues la realidad y los tiempos en esa realidad. Y también me hizo pensar en lo que habíamos visto de San Agustín, creo que es en el capítulo de lo narrativo o lo fenomenológico, que habla justamente que las diferentes percepciones que tienen las almas son las que realmente construyen cierta universalidad temporal, no en el sentido de acumulación y de ir a B, sino en el sentido de que cada experiencia del tiempo constituye como una experiencia general, pero algo así como la experiencia que todos deberían tener, pues no, sino como pensar como en las alternativas, ¿no? Y ya. Bien, Ray, muchas gracias. Pues sí, bueno, escuchándote también estaba pensando como en la discusión que hay entre Hegel y Marx para dividir la historia, o sea, ¿qué es lo que divide la historia? Sí, sí les tocó leer eso en alguna asignatura. Dice Cristian que sí. Porque en otro capítulo del libro de Sixto Castro, que se enfoca en la calendarización, o sea, venía en el sociológico o no, ligeramente, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que a veces cuando estudian a Hegel y a Marx, estudian esta discusión de cómo se divide la historia
Y pues tienes razón, Ray, que ahora pensamos que todo se debe registrar y que la definición que nos dan en la prepa de cuándo inició la historia, pues es cuando empieza la escritura. Pero estas personas están escribiendo su historia a través de las narraciones. Y es verdad que no podemos ya absorber tanta información. O sea, antes, creo yo, no sé, hace 10 siglos, quizás era muy difícil saber todo lo que sabían en la ciudad en la que había nacido cada persona, pero ahora ya es imposible. O sea, ya ha sido exponencial el crecimiento de la información. Y yo estaba muy triste un día que me di cuenta de que ya no me acordaba de algunas partes de mi licenciatura. Porque pues uno estudia con mucho ahínco y después pues, de 10 años, ¿no? Dices, híjole, la verdad, ya, no sé, les voy a decir algo, ¿no? O sea, ya no me acuerdo de la transformada de Fourier, o sea, no sé qué es eso, ¿no? Entonces, lo comentaba con un amigo y me decía, no, lo que pasa es que lo que aprendemos en la licenciatura es cuáles son los libros y los autores y autoras que nos pueden sacar de una duda, ¿no? Entonces tú ya tienes, y obviamente como las herramientas de razonamiento, ¿no? O sea, de cómo entendemos los problemas, cómo los acomodamos. La filosofía es buenísima con todos los conceptos como para asir la realidad de nuevas maneras. Entonces, si dentro de 10 años o de 20 años, pues no se acuerdan exactamente qué había dicho Kant en la crítica de la razón pura, pues ya saben que está el libro y ya saben que fue Kant y vas y lo buscas, ¿no? Y esto un poco en reacción a lo que decía Ray de que ya no podemos como con tanta información. Entonces sí, no nos podemos aprender absolutamente todo, lo que podemos ir como atesorando son los libros en donde lo podemos encontrar cuando no nos acordemos y queremos recordarlo, ¿no? Eso sería nada más como mi reacción a lo que dijo Ray. Y pues no sé si alguien más quiera comentar algo antes de despedirnos. Ya nada más quedan 6 minutitos de clase. Si no, pues si no hay más manos levantadas, esto sería todo. ¿Alguien quiere? No. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes, que tengan bonito fin de semana y voy a calificar sus reportes de lectura y nos vemos para decirles qué me encontré en esos reportes. ¿Vale? Hasta luego. Adiós, buenas noches, que Adiós. descansen. Hello.